Capítulo 31. Llegó a aquel lugar que un día fue su casa. Echó un vistazo rápido a los recuerdos guardados. La casa se encontraba desvalijada, enmohecida y triste como todo alrededor. Se sentía que con un solo suspiro más que saliera de la respiración de Iva, la casa se vendría abajo, debido a lo roído por la oscuridad penetrante y carroñera, como si incluso la mismísima sustancia se hubiera comido la propia esencia de la casa. Gritó con dificultad, con la voz cortada por el miedo tortuoso de no encontrar a alguien de su familia, que tanto estaba anhelando ver. ¿Hay alguien? Vaciló en preguntar. Le faltaba potencia a su voz. Sus emociones y pensamientos se mezclaban con ambivalencias de miedo y amor en diferentes escalas. Estaba emocionada. Su corazón palpitaba estruendosamente. Ese latir galopante de su corazón no la dejaba escuchar si alguien contestaba la pregunta. Tuvo que calmarse. El silencio, dueño de esa casa, no permitió salir ningún otro ruido. Por favor, ¿hay alguien en casa?, preguntó un poco más serena, pero sintiendo ahora su respiración agitada, su voz atorada con el miedo. ¿Hay alguien en casa?, exclamó por fin. Nadie contestó, pero al menos dejó salir un grito de liberación de sus temores. Dio otro paso más hacia el interior de las ruinas de lo que alguna vez fuera una barda perimetral. El silencio entrometido y ensordecedor de la puerta que chillaba, los muebles envejecidos, la tierra seca en sus pies, al deslizarse por ella, fueron los sonidos que la recibieron a sus pocos pasos, tal si pidieran permiso al suelo por lo despacio e inseguro andar de Iva. Por fin se le ocurrió que para quitarse el temor de no encontrarlos, tendría realmente que invocar al espíritu del silencio que habitaba en la casa, para que éste le permitiera ceder espacio. Buenas tardes, Padre Silencio. Te solicito permiso para ingresar a mi hogar. Con la amabilidad de un anfitrión, permitió serenamente el ingreso de Iva y aquellas cosas que jalaba tras de sí. Tan solo la masa corporal de una de aquellas cosas era como la nada. Nada pesaban. Sin embargo, dado que el bulto que arrastraba consistía en bastantes objetos, alrededor de 400, hacían del paso de Iva un poco más pausado. Las trataba con delicadeza. No deseaba que se rompieran ni que se humedecieran. No eran cosas bellas. Eran como una especie de crisálidas largas y frágiles. Cadáveres envueltos en finas telas mortuorias, esperando el acceso a otros mundos, a otras formas de trascendencia que requerían aquel tipo de reposo continuo en un ciclo que ya había empezado tiempo atrás. Las colocó en el árbol seco del patio, colgadas tal si fueran esferas de luz. El árbol era viejo. Había muchos árboles secos y envejecidos por todos lados. Fuera de las montañas sagradas, la vegetación sufrió por años la sequía continua. Apenas la lluvia hacía por humedecer la tierra. Pero el árbol estaba dispuesto a prestar el servicio que aquella mujer entrañable y ahora extraña le solicitaba para el cuidado de las crisálidas.
Tuvo que reutilizar muebles viejos y desvencijados para subirlas en las ramas más altas. Cuando ya no alcanzaba y tenía todavía muchas varias por colocar, el árbol viejo doblaba con fuerza sus secas ramas para que Iva accediera a ellas y tuviera lugar para colgar todas las crisálidas. Parecían adornos macabros de Navidad, pero el árbol se sentía nuevamente vivo. Recordó su glorioso pasado cuando prestaba servicio a los seres del universo, con el cuidado protector de sus fuertes ramas y la copa frondosa de color verde esmeralda. El árbol seco había empezado a sentir la necesidad de morir de pie tras resistir la dureza de los tiempos en la tierra. Ahora era diferente. Aquel calorcito delgado que se sentía de aquellos capullos regocijó la fuerza vital que recorría su cuerpo de madera, casi hecho leña. Tras haber terminado, Iva sintió necesidad de descansar. Solo el aire de su voz que movía las ligeras cortinas gastadas por los años, la humedad y el turbado planeta eran su compañía. Algunos días pasaron y pronto se esparció la noticia que Oyoshus asumiría el poder junto con los vampiros libélulas y la gente que a su parecer fueron importantes también para el triunfo de la causa. Estos humanos que se aliaron con Oyoshus pertenecían a las castas inferiores, aunque no fueran necesariamente miembros de la casta de los serviles, es decir, los políticos al servicio del viejo orden social. Ella esperaba que, como la guerra terminó, la mayoría volvería a su hogar, como sus propios hijos, así como su esposo. A veces la ansiedad y los pensamientos infiltrados sobre que ellos no regresarían le generaban angustia y algo de pánico. Con ellos hubo muchas cuentas pendientes sobre el amor, la culpa y la seguridad que no pudo cerrar antes de que el imperio de sustancias se adueñara de la humanidad. Obviamente, su actitud relajada o incompleta no los podría justificar con nada, ni siquiera con la maquinaria psicológica de adiestramiento social. Ella era la única responsable de sus actos. Estos pensamientos eran una fuerza poderosa llamada miedo, que la quisiera paralizar para siempre en estado de permanente ansiedad sobre un futuro incierto. Sin embargo, al salir a su patio y al ver al árbol que le nacían pequeños retoños, le proporcionaban regocijo y esperanza sobre sus hijos, que la perdonarían sin siquiera tener resentimientos ni rencores, totalmente limpias sus emociones por las experiencias de vivir, de cierta manera huérfanos por la tierra. Se levantaba temprano. Iba a las afueras del pueblo a buscar los alimentos silvestres de la tierra. Encontraba algunas semillas, hongos, cortezas de árboles. Empezó por deshiervar la moribunda tierra seca y fría. Otros días quemaba la pastura seca. Reparaba los muebles por las tardes. Cuando el mueble no aguantaba más ni el suspiro de Iva, ella le daba las gracias por su servicio prestado e incluso el haberla esperado después de tanto tiempo, de a pie en su casa. Era un acto de respeto y homenaje. Así se despedía de ellos, para después transformarlos en ceniza, en carbón o en otras cosas, para que continuaran su fluidez por la vida. Despierta, Iva soñaba con sus hijos, los imaginaba llegar diferentes a como los conoció o como la última vez que los miró. En el fondo de su ser, sabía que para la mayoría de ellos todavía no era el momento de regresar a casa. Su camino necesitaba todavía ser recorrido. Cuando sus esperanzas se enflaquecían, los soñaba reunidos con otras personas. A veces llegaba a sentir celos de lo que sus sueños o visiones le mostraban. Entonces Iva sentía la necesidad de soltar su llanto por las oportunidades que dejó ir al no amar con plenitud a sus hijos cuando eran niños. Mas al intento de su crisis de autocompasión, recordaba a
Don Qué, quien le daba palizas a su ego de sentirse única e importante en su dolor. Así que se sacudía la pereza y retomaba el camino de reacondicionar su hogar, de despojarlo de aquello que estorbara para el crecimiento de aquellos a quienes esperaba pacientemente. Otras ocasiones sentía su presencia, como si ellos la llamaran. Sentía sus alegrías y sus tristezas. De reojo, entre las imágenes de su mente, los veía correr y reír. Allí estaban. Mas cuando la mirada era impulsada a ver directamente en las habitaciones de la casa, nadie se vislumbraba. Con el tiempo observó que algunos, como ella, llegaban a sus hogares. Algunos nunca tuvieron hogar, pero pidieron permiso al suelo y al silencio para alojarse en los espacios deshabitados. Si de repente llegaban los dueños, se retiraban, dando gracias y empezaban en otro lugar. También llegaba gente que seguía enferma del alma, entre un sentido de sobriedad que deja una resaca y la necedad de seguir en la adicción a sustancia, aunque ésta ya no estuviera tan disponible. No llegan mis niños, dijo Iva en voz alta, como queriendo conversar con el silencio. Y alguien contestó: es que todavía no es el momento en que lleguen, pero vendrán. Contestó una voz masculina, vieja y serena, de un eco profundo, con el fondo del vacío, en la sabiduría del silencio. Iva volteó a su alrededor. No hubo alguien. Comprendió su soledad, pero ahora no era ese tipo de soledad que hace sentirse aislado de todos en el inmenso universo. Era la soledad, la sensata, consejera, su compañera gemela, que se hace amiga del anciano silencio y conversaba con él. ¿Sabes? Siento el frío del amanecer, dijo ella un poco desalentada de la ardua tarea que le esperaba con las actividades cotidianas. Todavía tenía grandes esperanzas y expectativas. Solo sé paciente, Iva. Llegarán cuando ellos necesiten llegar. Poco a poco o por montón llegarán, le dijo la voz del casi olvidado abuelo Romulus, que le dio consuelo.